Mateo capítulo 13. Pasaje que es rico, que hemos tocado en algún momento. Hoy es la palabra que Dios quiere darnos. Estuve compartiendo esta mañana también. Mateo 13 del 18 al 23. ¿Se me quedó algo, Unis? ¿No? Bueno es Dios. Amén. A Dios no busqué la cita. Aquí. La puedo leer. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Se puede sentar, amado hermano, en esta mañana. Me gustaría comenzar la reflexión de esta mañana con una ilustración que encontré. Si pusiéramos una temática en esta mañana, la reflexión de hoy sería... Estoy acomodando los pensamientos. La retención o la mala retención, o la no retención y la mala absorción, dañan el crecimiento o detienen el crecimiento. Y es de eso que queremos hablar esta mañana utilizando este pasaje. Pero alguien escribió acerca del crecimiento cristiano y dijo: me encantan los nenes, me encantan los bebés. Pienso que los demás deben tener tantos como quieran. Pienso que es una experiencia deliciosa y agradable observar a los nenes crecer y transformarse en niños, hombrecitos y mujercitas, adolescentes y luego adultos. Pero usted y yo sabemos que hay algunas cosas de los bebés que no son muy atractivas. Nos reímos porque son bebés. Esta es una lista de las cosas. Los bebés son dependientes y exigentes. No pueden alimentarse a sí mismos. No pueden vivir sin ensuciarse. Todos no podemos vivir sin ensuciar. Les encanta ser el centro de atención. Yo no leo las mentes, pero tengo donde sospecho. Lo dominan sus impulsos, tales como el hambre, dolor o sueño. Se irritan cuando están sucios, aunque ellos mismos son los que se ensucian y uno tiene que limpiarlos. No tiene buenos modales ni control. Tienen un ángulo de atención muy pequeño. Nada de preocupación por los demás, ni destrezas ni habilidades. Estas son cosas naturales que son parte de la infancia. Pero cuando uno ve a adultos con estas características, algo trágico ha pasado. Algo que de ninguna manera es gracioso. El creyente que no se interesa en crecer quiere una dieta de leche cuando llora. Quiere salirse con la suya y lo va a conseguir sin que importe a cuántos tenga que trastornar para lograrlo. Como ve, para que un creyente pueda recibir alimento sólido, tiene que tener un aparato digestivo maduro y desarrollado. Necesita dientes. Necesita tener un apetito para las cosas profundas y sólidas de Dios. Y ese apetito se desarrolla solo con el tiempo. Los nenes espirituales deben crecer
Y algunas de las personas más difíciles de tratar en la iglesia de Cristo son los que han envejecido en el Señor, pero no han crecido en Él. Mírese, a ver si usted tiene dientes. Mire el del lado a ver si tiene dientes. Su almuerzo dirá hoy, ¿tenía o no tenía dientes? Alguien dijo a un muchacho que trabajaba en un estanque, en un lugar un acuario, y le preguntó cuál era de los peces el más atractivo en aquel acuario, y el muchacho le contesta: los tiburones en el acuario son los peces más atractivos, los más que le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque el tiburón en un acuario no crece más de 18 o 20 centímetros, se queda pequeño por el medio ambiente en el que está, porque el estar en un lugar pequeño y restringido hace que su desarrollo y crecimiento se limite. Pero si usted tira a un tiburón al mar abierto, llegan a crecer 2 metros y aún más, porque sencillamente tiene todo el océano para desarrollarse y para crecer. El Evangelio no es un lugar, hermanos, de una experiencia restringida con muchas limitaciones. El Evangelio es una aventura de fe que nos permite a nosotros crecer y desarrollarnos todo lo que Dios quiera para la gloria de su nombre. La parábola del sembrador es una de estas parábolas que relatan todos los evangelios o los evangelios sinópticos, tanto Mateo como Marcos como Lucas. Y el propósito por el cual Jesús habló en parábolas era ilustrar o probar o dejar claro o dejar más claridad a las verdades que se proponía exponer, verdades de carácter eterno, utilizando cosas cotidianas, cosas prácticas. Era, presentar a través de lo cotidiano el lenguaje del cielo y verdades que son más allá de las verdades terrenales. Jesús pronunciaba sus parábolas con la intención de que penetrara en la mente de los hombres y los iluminara con su verdad. De hecho, los oyentes de Jesús, los destinatarios de Jesús, aquellos que le acompañaban, para ellos escuchar una parábola no era un asunto novedoso. Ya ellos habían escuchado, porque parte de la enseñanza que tenían los grandes maestros y rabinos era utilizar parábolas para dar a entender su enseñanza. De hecho, el Antiguo Testamento tiene algunas parábolas, como por ejemplo la parábola que utilizó Natán el día que David pecó contra Dios y le hace aquel cuento de la corderita. ¿Se acuerdan? Cuando le dice un hombre tenía una corderita y vino y se la mató, se la quitó, y le da ese mensaje acerca de que él era aquel hombre que había cometido aquellos atropellos contra otras personas. Así que es un lenguaje que ellos podían entender claro, lo podían entender aquellos que abrieran su mente y su corazón, porque aquellos que creían ver y estaban ciegos, no lo podían comprender. Esta parábola del sembrador da inicio a las que tienen que ver con el reino de Dios, y esta parábola encabeza la lista de lo que son parábolas de estímulo y confianza. Eran parábolas que servían para estimular la fe, a la perseverancia, que estimulaban para el progreso y el crecimiento del reino de Dios hasta el fin, porque el reino de Dios sigue desarrollándose y creciendo. Uno de los teólogos y de los predicadores más reconocidos de nuestro tiempo, ya está mayorcito, el pastor Isaías Narváez, en uno de sus libros, En Odres Nuevos, libro el cual él utiliza para comentar e interpretar las parábolas de Jesús, da ciertas razones o algunas posibles inquietudes que podrían haber surgido en el corazón de los seguidores de Jesús con respecto al futuro del reino que Jesús estaba predicando.
Una de las inquietudes que estos hombres podrían tener era el éxito o el fracaso del reino de Dios, predicado por Jesús, con unos conceptos diferentes a los que eran ya conocidos y enfrentando a la fuerte oposición de la religión oficialmente establecida. Siempre lo que es nuevo corre peligro. Siempre lo que es novedoso, cuando se enfrenta a lo que es tradición, corre peligro de ser malinterpretado y echado a un lado. También los obstáculos que presentaría la jerarquía sacerdotal para evitar la propagación de la buena nueva, tales como la difamación, tales como la persecución, el castigo, la expulsión de los que aceptasen la proclamación de las buenas nuevas. Esta gente eran capaces de vender sus propios principios, al punto que en un momento dado en el ministerio de Jesús, luego que Jesús realiza la expulsión de un demonio en la vida de una persona, ellos dijeron: Él echó ese demonio con la ayuda de Belcebú. Fue con Belcebú que él hizo esto, sabiendo ellos que no era cierto, solo porque Jesús no ganara adeptos, solo porque Jesús, oiga, su reino y lo que él estaba estableciendo como buena nueva no se diera en aquel entonces. ¿Cuál sería el final del reino? Se preguntaban algunos seguidores, si en su composición primaria de su origen se unían a Jesús gente de una reputación moral dudosa, como eran los publicanos, como eran las rameras, como eran los gentiles, como era la gente de la tierra a quien ellos le llamaban. Ese temor de que estas personas dañaran lo que era el mensaje del reino, era tener una visión corta de la transformación que produce Jesús en el corazón de los seres humanos. Porque créanme, amados hermanos, nosotros sabemos y somos testigos que cuando el evangelio llega al corazón de la gente, ¿qué dice la palabra de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La familia de la fe, oiga, no es una composición de gente elitista que no cometieron errores de la sociedad. Todos somos la compañía de los pecadores perdonados. Todos somos esa compañía de gente que recibió el perdón de Dios. Jesús le dijo muy bien a aquellos, oiga, que le decían: tú comes con publicanos, con pecadores, te juntas con la gente peor. Él le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos. Tener en mente tal vez que Satanás crearía una oposición interna, colocando entre los seguidores de Jesús aquellos que eran imitadores, aquellos que surgirían tal vez como predicadores, maestros, evangelistas, parecidos, pero no auténticos. El llamado de la fe no es hacer imitación, no es hacer un simulacro, es a que nosotros seamos creyentes auténticos. Y claro que la gracia, y claro que el mensaje del reino a lo mejor se presta en algunos corazones para gente que dicen ser lo que no son, o gente vestirse de cristiandad y no serlo, pero a quien le toca juzgar eso es al Señor Todopoderoso. Es a Dios quien conoce los corazones. La recepción de la palabra y la durabilidad en el reino por aquellos que la recibían también es una grande preocupación que podían tener los seguidores de Jesús. Y ese es el enfoque que queremos darle hoy a esta parábola, a este mensaje: el problema de recepción y el problema de que esa palabra se quede y se arraigue en lo profundo del corazón para que Dios logre su propósito en nuestras vidas. Son preocupaciones genuinas que podían estar en la mente de aquellos hombres, que tendrían que darle continuidad al mensaje del reino. Es una parábola la cual también le podemos llamar la prueba del discipulado. Es una parábola que deben estudiar, escudriñar
los nuevos convertidos, para ver el progreso del Evangelio del Reino de Dios en sus vidas. No solo los nuevos convertidos, nosotros los que llevamos años dentro de la fe, debemos también ver qué ha estado sucediendo en nuestra trayectoria cristiana y si se han arraigado los principios bíblicos en nuestro corazón y lo estamos poniendo por práctica, o estamos dándole vuelta, a la noria y no estamos logrando avanzar nada en lo que es la fe. El crecimiento de ese reino en los corazones. Debemos escudriñar nuestra vida para entender el progreso de la palabra en nuestros corazones. Y la imagen de un sembrador le pareció a Jesús la más adecuada, la más acertada para dar esta lección a sus seguidores. Darle una lección, si lo vemos desde el punto de vista evangelístico, aquellos que iban a realizar la misión de esparcir la semilla o llevar el reino, tenían que entender que no siempre la respuesta es lo que nosotros esperamos. Que no siempre, la gente va a aceptar la fe con corazones abiertos y con disposición en su interior. Decía yo esta mañana, ahora mismo en nuestra iglesia en Guaynabo hay un énfasis marcado en la evangelización intencional y se han estado dando diversos talleres para capacitar a gente para la evangelización, y eso es extraordinario, es bueno, y que nosotros podamos tener herramientas para lograr alcanzar a la gente, pero eso no quiere decir que todo el mundo nos va a recibir con amén, así será. Habrá quien nos cerrará la puerta en la cara. Habrá quien dirá, yo no te creo ese cuento. Habrá quien dirá, eso lo sé yo o lo he escuchado yo desde que yo era un niño. Esta imagen del sembrador. En la Galilea antigua, los terrenos eran áridos, eran secos, eran desérticos más que fértiles. Lo que constituía la primera razón o lo que podía hacer que la gente tuviera dinero o poder adquisitivo o la primera fuente de trabajo no era la agricultura, sino que era la pesca. Si hubiera sido la agricultura, los discípulos hubieran sido agricultores en vez de pescadores. Por eso la lección la utiliza Jesús con este asunto del sembrador. Porque para hablar de las dificultades y hablar de lo escabroso y hablar de lo problemático que podía ser el ambiente en el que ellos iban a trabajar, hablar de un mar lleno de peces, no era o no daba, no daba lo necesario para que ellos pudiesen tener esta extraordinaria lección. Jesús lo que quiere es evitar la frustración y quiere prepararlos mentalmente, tanto para el rechazo como para el éxito. Muchas veces la gente quiere preparar a los demás para el éxito. Mucha gente le dicen a los demás, todo te va a ir bien. Mucha gente le dice, tú vas a ver que esto va a ser de tal forma y tú después que despegues, eso es por ahí, una cosa extraordinaria. Y la gente vive en una falacia de vida, porque en el peregrinar siempre hay hoyos en los que caemos. Siempre hay obstáculos con los cuales nos encontramos. De hecho, en un momento dado, cuando Jesús envía a los 12 vienen contentos y alegres. Dice a Saúl, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nosotros hemos tenido un éxito extraordinario. Pero en otro momento dado, mientras Jesús está en el monte, ellos tratan de trabajar con un muchacho lunático y no pueden ayudar a la familia. Y el padre, frustrado, cuando ve a Jesús, le dice, chicos, fui donde los discípulos y no pudieron hacer nada. La vida te da experiencias de éxito y te da experiencias también difíciles. Lo que va a marcar el éxito y la garantía es la perseverancia y entender que en los momentos buenos como malos, Dios está presente con nosotros. El sembrador. Si esta parábola la pudiésemos interpretar en varias vertientes. En la vertiente de la evangelización, el sembrador somos nosotros. Es el creyente, es el misionero, es el pastor, es el evangelista,
es el maestro y es usted y soy yo, porque todos nosotros somos sembradores. A todos nosotros se nos da la semilla. Todos nosotros tenemos que esparcir la buena noticia del reino. Pero también podríamos decir que el Señor es el sembrador. Él es el que siembra la semilla en nuestros corazones y hace germinar su reino y trabaja en nuestro interior. Pero a la misma vez la Escritura presenta a Satanás, al enemigo, como sembrador. Y cuando Dios siembra lo bueno, el enemigo a renglón seguido siembra la cizaña para crear discordia y para crear problemas y para, que se obstaculice el reino y el plan de Dios. Tú eres el sembrador y yo también. Los que aramos el campo. Pero la semilla siempre es la palabra de Dios. La semilla siempre son las buenas de salvación. Siempre es el querigma, siempre es el mensaje de Jesús, siempre es la proclamación del reino. Y la semilla, amado hermano, siempre es buena. La semilla, amados hermanos, siempre funciona. La semilla, amados hermanos, no importa el método evangelístico que la gente utilice, se modernice, utilice la tecnología y utilice lo que sea, la semilla tiene que ser la misma. No podemos cambiar la semilla. No podemos buscar una semilla que parezca ser más bonita o que parezca ser más productiva. La semilla del evangelio tiene que ser la misma. No importa cuánto el hombre cambie, el evangelio trabaja con todos los corazones. Así que el problema no es la semilla, el problema es los tipos de terreno que simbolizan el corazón del que escucha. Su disposición de aprender, su actitud en cuanto a las palabras de Dios, la capacidad para retener. Y de eso se trata, el que crezcamos o no crezcamos, el que nos nutramos o no nos nutramos. ¿Qué es la retención? Retención es la capacidad de conservar en el corazón o la memoria algo aprendido o percibido para utilizarlo en casos de necesidad. ¿Qué es retener la palabra? Es esa capacidad que Dios nos da. Y qué bueno cuando en el momento de dificultad aflora la palabra que Dios te dio. Qué bueno que en el momento de la escasez aflora la palabra que Dios sembró. Qué bueno que en el momento duro, en el momento de tomar decisiones, en el momento en que estás en una encrucijada, aflore la palabra que esté en tu corazón. Qué triste que cuando vengan momentos de dificultad haya gente que no tengan una palabra que los sostenga y vivan en desesperación. El problema del crecimiento, el problema del desarrollo, amados hermanos, es la incapacidad de retener o la mala absorción. La mala absorción, es una condición médica que tienen algunos seres humanos, en el que su intestino delgado no absorbe los nutrientes de los alimentos y por eso no los aprovechan, no les hace ningún bien. Cuando nosotros hablamos de desnutrición, en términos, del mundo de hoy, conocemos los países en África, en Oriente, en diferentes sitios, donde la gente se está muriendo de hambre, y la desnutrición no es otra cosa que la falta de alimentos de estas personas. Y a todos nos duele ver esta situación, y a todos nos duele ver la falta de balance cuando hay sitios que se desperdician y hay lugares donde no hay nada. Pero hay problemas de desnutrición en términos espirituales también. Y no necesariamente es por la falta de alimento, sino el problema que tenemos de mala absorción o el problema que tenemos de poca retención acerca de lo que Dios nos ha dado o acerca de lo que Dios deposita en nosotros. ¿Qué está ocurriendo en el terreno de nuestras vidas? Que se está perdiendo la bendición, que la palabra que Dios está poniendo se está perdiendo y no está realizando su función o su labor en nosotros.
Contextualizando este pasaje de Mateo 13. Este capítulo 13 de Mateo es importante porque da un giro al ministerio de Jesús, quien había estado antes totalmente en las sinagogas, ministrando, enseñando en esta situación, oiga, de disputa entre los fariseos y los religiosos. Allí en la sinagoga hizo milagros, allí en la sinagoga hizo cosas extraordinarias. Y aunque Jesús no había sido echado fuera de la sinagoga todavía, no le habían cerrado las puertas, aún los fariseos no habían llegado a decir: hasta aquí tú llegas con nosotros. Jesús, oiga, abrió el camino y comenzó a hacer del campo su púlpito, del mar, de los montes, de la llanura, el lugar para alcanzar las almas con el mensaje del reino. Los fariseos todavía le permitían estar allí, porque estando allí en su terreno, podían ellos, oiga, malinterpretar, podían ellos tergiversar lo que él decía, podían ellos buscar cualquier fisura en su ministerio para hacer de tropiezo. Pero estando Jesús fuera, llegaba a aquellos que la comunidad religiosa establecida no le permitían entrar al templo. Llegaba a los más indefensos, llegaba a aquellos que creían que no eran aptos. Allí salió Jesús y los comentaristas especulan. Dicen que se montó en una barca, algunos dicen que era posiblemente la barca de Pedro. Y a la distancia, Jesús divisa a un campesino esparciendo la semilla, sembrando la semilla en los surcos. Y había dos maneras de sembrar la semilla. Uno era tirándola al aire. Otra era poniendo un saco de semilla encima de un burrito, cortando uno de los extremos y enviándolo por el surco. Y a veces uno le vienen ideas a la cabeza y uno dice: ¿cuánta gente se creen grandes y han ocupado posiciones de poder y se han engrandecido, cuando todos deberíamos entendernos como el burrito que carga la semilla y esparce la semilla del evangelio? Es esparcida la semilla en los diferentes tipos de terreno, y algunas de las semillas no cabía en el surco, sino que caía en diferentes sitios. Y esos terrenos representan, como dije, los distintos tipos de receptores. Los del camino. El camino era el sitio donde se transitaba y por lo tanto estaba tan duro como el cemento. Al estar tan duro era imposible que la semilla penetrara, y las aves del cielo, que seguían en bandadas a los sembradores, se comían la semilla. Así que la semilla no tenía oportunidad de penetrar porque estaba tan duro el terreno. ¿Cómo explicamos un terreno duro? En el verso 19, donde está la explicación, Jesús dice que la que fue sembrada junto al camino representa cuando alguien oye el mensaje del reino, pero no lo entiende. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en este corazón. Y cuántas veces nosotros como predicadores somos también causantes de que gente no entienda la palabra de Dios porque no la hacemos accesible. Utilizamos un lenguaje o una jerga religiosa que no permite a la gente tener una comprensión clara de lo que es el evangelio del reino. A veces podemos ser nosotros mismos obstáculos si no hacemos lo que nos corresponde como predicadores, de ser responsables con la palabra de Dios y hacer un buen estudio de la palabra y hacer lo que nos corresponde a nosotros. Podemos estar enviando a la gente en 1000 direcciones, al punto que no saben qué hacer.
Aquel terreno duro es el creyente de mente cerrada, aquel en cuya mente la palabra tiene pocas posibilidades de penetrar. Y son muchas las cosas que pueden cerrar la mente de una persona. El prejuicio puede ser una cosa. Usted ve ese muchacho gordito, aunque ahora estoy más flaquito, bajito, medio pelón, cachetón, y dice, ese cachetoncito chiquito, gordito, bajito, ¿qué me va a enseñar a mí? Y usted se crea un prejuicio. Ese fulano que estudió, muchacho, ese no sabe ni lo que dice. Los prejuicios hacen que hombres y mujeres se enceguezcan y que la gente vea lo que quiere ver. Es de la misma manera que hay gente que puede entrar a una comunidad de fe con un prejuicio, con una visión de lo que debe ser el culto, con una visión de lo que debe ser la gente, y el prejuicio hace que usted diga, a mí no se me movió ni un pelo. Esa gente está más frío que los Limber que vende la señora de la esquina. O Dios no está ahí. El prejuicio puede hacer que la gente cierre su corazón. Hay quienes ponen barreras y no se le puede enseñar nada. Y esto puede provenir del orgullo, que no sabe qué necesita conocer. Puede ser el temor o el resultado del temor de verdades nuevas. Así me enseñaron, así aprendí y así me quedo. Y hay cosas que no deben cambiar porque son principios, pero hay cosas que debemos nosotros trabajar para que el Evangelio continúe avanzando para la gloria de Dios. Puede tratarse de una verdad que condena aquello que la persona ama, su forma de vida y lo que hace, y entonces decimos, hasta aquí llegaste. Tú eres Jesús, ok, yo recibo esto de ti, pero nada más. Me bloqueo porque va en contra de lo que yo digo, de lo que yo pienso, de lo que la sociedad establece, de lo que mis compañeros dicen, de lo que el lenguaje popular habla. Esto no puede ser, no lo puedo aceptar. Nos bloqueamos, oiga, y somos terrenos duros. Y lo triste de esto es que el enemigo se aprovecha de eso y arranca la palabra que puede hacer la diferencia en tu vida. El enemigo se aprovecha y quita esa palabra porque tus prejuicios, porque tu mentalidad, porque tu racionalismo dice, esa palabra es un cuento de camino, yo no la creo. Entonces la palabra se ve, oiga, será infructuosa, tienes un problema de retención y no vas a lograr crecer en la fe. No hay un peor sordo que el que no quiere oír. A esto se le suma la influencia del mal. ¿A qué vino Satanás? Vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir. No vino a darte un arañacito, yo se lo he dicho otras veces. Él no vino a morderte como el perrito que está en casa. Señor, bendice el perrito que está en casa. A darte unos mordisquitos ahí que usted dice, ¡ay, qué chévere! No, amado hermano. Él quiere arrancarte el brazo. Él quiere acabar contigo. Vino a hacernos daño. Es probable que Jesús estaba pensando en los fariseos y escribas, que su odio, con la agenda que tenían de destruirle, no podrían ver, teniendo la ley, teniendo la enseñanza profética, teniendo a Isaías como referencia del Mesías, teniendo los profetas y todas aquellas cosas, no pudieron ver a Jesús como el Mesías. Sus corazones endurecidos no dejaban penetrar la palabra de Dios. ¿Cómo está tu corazón, amado hermano? A veces las tradiciones, a veces el costumbrismo,
hace duro nuestros corazones, y la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En el caso de los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí, Señor, amén. A veces ni se ha terminado de decir la palabra y dice amén. ¿Y cuántos van hoy a traer un pavo? Amén. Ay, a rayos, dije que va a traer un pavo hoy. Pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la preocupación por causa de la palabra, luego tropiezan. Es aquel hombre que se niega a pensar las cosas y a pensarlas a fondo. Es aquel hombre que, oiga, vive una vida de superficialidad. Es aquel hombre que está a la merced de todas las modas, de que se adapta rápidamente a algo y con la misma rapidez lo abandona, pendiente siempre a lo novedoso. Y esto es lo que está ahí, y esto es lo que está out, y esto es lo que está ahí. Yo siempre he estado como out, pero o cuando está la moda yo estoy retro. Retro es que se dice, para atrás. Pero oiga, hay gente que están con el vaivén de las cosas nuevas. Empiezan con entusiasmo, con un pasatiempo nuevo. Dicen: hoy voy para el gimnasio, este año me di el atracón de pasteles más grandes este fin de año y de lechón, y todavía tengo ahí, pero cuando termine ese, voy para el gimnasio. Y hoy se compra las tenis, oiga, esas tenis, las tenis más, ¿cómo dirían los muchachos? Braga, las tenis mejor que haya, y se compra unos pantalones, usted dice: ah, rayos, este va a estar en el gimnasio de día y noche, mañana y tarde. Se compra, oiga, el mejor equipo de hacer tal o cual cosa. Y lo usa. Se compra una bicicleta por ahí, dice: esta bicicleta, muchacho. Entonces la bicicleta la usa más que el día que va a la tienda a comprarla y cuando regresa de la casa. Se compra casco y se compra y voy a hacer esto. ¿Cuántas cosas tiene su esposo en su casa que dice que voy a hacer, y tiene todas las herramientas? Y entonces lo que dice es que no tengo el tiempo. Si el tiempo fuera una persona, el tiempo, oiga, tendría más golpes y más marcas que cualquier cosa. ¿Cuántas cosas? Hay que aprovechar ese entusiasmo. Dama, aproveche el entusiasmo de su esposo. Cuando esté entusiasmado, aprovechelo. Hombre, aproveche esa mujer cuando esté entusiasmada. Aproveche. Es más grave. ¿Quieres ser grave? Aproveche. Cuando las cosas se tornan difíciles, abandonan el entusiasmo, decrece y lo dejan de lado. Son los que se dejan llevar por la emoción, los que viven de las novedades, los que a veces dependen del brinco, del salto. Pero la fe cristiana es más que una experiencia sensorial. La fe cristiana es más que una experiencia de emoción. La fe cristiana se trata de convicciones, se trata de transformación del alma, se trata de algo que Dios hace y permanece. Los pedregales eran terrenos donde la fina capa de tierra cubría la arena rocosa. Era una fina capa de tierra que lo que tenía debajo era piedra caliza.
Y decía yo esta mañana, me acordaba de cuando íbamos con papi a pescar y cogíamos aquella piqueta y queríamos de un solo piquetazo, porque nosotros pescamos de lombrices. Y cogíamos un piquetazo, aquel piquetazo, y del primero queríamos sacar todas las lombrices que íbamos a usar. Y cuando usted se encontraba con un peñón así de grande, oiga, que aquella piqueta le daba y retumbaba los brazos, los pies. Yo no sé si por eso el pelo se nos ha caído a todos los de casa. Darse con una piedra. Al no poder echar raíces, al no encontrar humedad, al no poder alimentarse, se secan. Y hay tantos creyentes, amados hermanos, con una experiencia superficial, carentes de una verdadera relación con Dios, que escuchan la palabra, amados hermanos, pero no la retienen. Escuchan la palabra y la reciben con gozo repentino, pero nada más. Es aquel que no toma la verdad de Dios con seriedad. El mismo espíritu que abundaba la mente de las grandes multitudes que seguían a Jesús. Algunos lo seguían a la distancia, otros lo seguían, oiga, lo seguían buscando los panes y los peces, buscando soluciones inmediatas. Era gente que reaccionaban. Los describía, oiga, una reacción, pero no tenían relación con Dios. A los cuales, cuando Jesús le define, le explica las demandas del reino, cuando Jesús comienza a hablar del sermón del monte, cuando Jesús les habla y les presenta Lucas capítulo 14 del 25 al 33, lo que es el costo del discipulado, comenzaron a irse. Y Pedro, te están dejando solos. Pues mira a ver qué tú vas a hacer. Jesús vino virado hoy, yo no sé qué le pasa hoy. Hoy como que yo no veo que está haciendo muchos milagritos hoy. No. Algo le pasa a él hoy. Hoy como que vino, hoy como que está encunchado. No. La vida de muchas personas lamentablemente está abarrotada de cosas que empezaron y jamás las terminaron. Hay gente que empezó proyectos en su vida y a mitad del camino se quedó en nada. Y hay gente que aún en su transitar cristiano, Dios en un momento dado inquietó sus corazones, se sintieron movidos por Dios a hacer algo y algo sucedió y se quedó a mitad de camino. Pero déjame decirte en esta mañana que el Dios que renueva sus misericordias cada mañana es el Dios nuestro que está aquí y te da una nueva oportunidad de levantarte, reinventarte y lograr alcanzar el propósito que Dios tiene para ti. Dios es el Dios que te da una nueva oportunidad para que logres alcanzar lo que Él tiene para tu vida. Cuando escuchamos la palabra, podemos sentir que nos tiemblan los pies o se nos paran los pelos, como dice la gente. Nos comprometemos y después ¿qué? Nadie puede vivir de una emoción, porque las emociones son traicioneras. El no profundizar y echar raíces trae consecuencias cuando viene la aflicción. Y esto es importante, amados hermanos, porque a veces pensamos que Dios dijo en un momento dado que no da carga, que no podemos llevar, pero es que esto me está aplastando, está acabando conmigo. ¿Qué pasó con el momento de la preparación?
¿Qué pasó con el momento de la palabra que Dios estaba trabajando contigo desde hace mucho antes que viniera la aflicción? Si no aprovechamos el tiempo de Dios, si no aprovechamos la palabra que Dios nos da, que te va a preparar para los momentos de aflicción. Cuando venga la aflicción, no tendremos nosotros cómo defendernos. Es como aquel que en medio de la tempestad quiere poner los paneles para la tormentera. Es como aquel que en medio del vendaval quiere, anclar el zinc de la casa para que no se le vaya. Eso hay que hacerlo antes. Cuando venga la presión y el sufrimiento, son las convicciones fuertes, profundas, las que nos sostienen. El entusiasmo puede ser variable, pero las convicciones son firmes y nos dan estabilidad. Y esta era una lección, tanto para los receptores como para los sembradores. Receptores, hay semilla creciendo todos los días en mí, todos los días en mi corazón. Es una pregunta que te tienes que hacer. Hay una afirmación de la palabra de Dios en mí, o mi fe está siendo sostenida por una capa fina de terreno. ¿Qué convicciones hay en mí? Cuando me reta el profesor y yo no puedo afirmar mi fe. Cuando me reta aquel con pensamientos contrarios a la fe y yo en vez de defender la fe, le hago coro a lo que él puede estar diciendo. El de los espinos es el oyente que tiene tantos intereses en la vida que algunas cosas, y a menudo las más importantes, se quedan ahogadas. A veces la gente confunde lo que es ser productivo con estar atareado al punto de que nada lo puedo terminar o lo puedo hacer. Si hay alguna característica de la vida moderna, es que cada vez está más llena de cosas y cada vez se vive de una manera más acelerada. Cuando usted sale de Puerto Rico y va a otro sitio, usted dice, pero ¿qué pasó? Aquí los días son más grandes, más largos. Aquí el tiempo se detuvo. Y usted está aquí, corre para arriba y corre para abajo y sale temprano de su casa, anocheciendo todavía, y lleva a los nenes a la escuela y va al trabajo, se traga la comida porque no se la puede comer y sigue por ahí para abajo y va a la escuela y llega de la escuela y esto, las asignaciones y para aquí, para allá, y al otro día lo mismo. Tantas cosas. Y aquellos que tienen hijos en una cosa y en otra, y lo tengo que llevar al voleibol, y a lo tengo que llevar a la pelota, y a lo tengo que llevar a esto y aquello y lo otro. Y usted vive una experiencia de vida acelerada, afanado, demasiado ocupados, muchas veces para orar, para leer la Escritura, para congregarnos. Nuestro trabajo puede absorbernos tanto, de manera que nos sintamos demasiado cansados para pensar en cualquier otra cosa. Un suelo infectado con raíces y espinas es una amenaza seria para el crecimiento de cualquier planta. De manera similar, su corazón, lleno de preocupaciones, de afán, de ansiedad, no tiene espacio para que el reino de Dios pueda crecer y establecerse en nosotros. Y lo lamentable de esto es que sabemos que vivimos en ese afán y vivimos cada día complicándonos la vida más, y comenzamos a hacerle promesa al Señor y le decimos, ya mismito Señor, ya mismito, déjame coger un break y organizar unas cosas para entonces darte lo que tú me estás pidiendo, pero cógelo con calma que yo estoy resolviendo, y resuelvo unas y me meto en otras. De la misma forma ocurre, con nuestros deberes para con Dios en cuanto a nuestro tesoro o lo que le debemos dar a Dios. Ya mismo, Señor, ya mismo salgo de esta y salgo de estas y me meto en otras. Y nunca le damos a Dios lo que es de Dios. Porque hay algo que nos llama. El día que decimos, ya mismo, Señor,
o hay algo que nos llama desde allá, algo tecnológico nuevo, y nos grita y nos dice: tú debes tenerme, yo soy tuyo, yo te pertenezco, tú eres mío y yo soy tuyo. Hay algo moderno que nos toca bocina y nos dice: sí, yo soy tuyo, aquí tengo lo que tú nunca has tenido, ven acá, a cómodos plazos. Y no es que usted tenga lo que pueda tener después que le dé a Dios lo que es de Dios. Llegue donde pueda llegar. Si puede tener un cohete en su casa y una marquesina para cohete en su casa, téngala después que le dé a Dios lo que es de Dios. Pero la gente le dice: no, yo tengo lo que quiero tener, y Dios que espere. O Dios que aguante los 5, los 7, los 20 años. Un suelo infectado ahoga la semilla, ahoga la productividad. Por eso Pablo dijo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice Jesús. Oiga, Lucas utiliza todo un capítulo para hablar del afán, de la ansiedad, y dice: no vale la pena usted estar en una ansiedad inquietante tratando de resolver lo que le corresponde resolver a Dios. Dice la Escritura que el que vive en afán vive una forma mundana de vivir. La gente ha cerrado sus mentes a que lo mundano tiene que ver expresamente o con la vestimenta o con algunas cosas. Oiga, lo mundano es una manera de vivir en la cual Dios no está presente y estamos nosotros en un afán constante. Porque los gentiles buscan todas esas cosas, porque la gente del mundo busca todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no tienen las verdades espirituales y la riqueza espiritual que Dios te ha prometido a ti. Por eso viven afanados, tratando de tener algo de qué agarrarse. El afán hace que los nutrientes no sean absorbidos. Hace que seamos plantas enanas. Plantas injillías, sin injillío se le puede aplicar una planta. Plantas enfermas. Nos quedamos en cierne, nos quedamos en flor, no logramos dar fruto. Y el peligro de alguien que se queda en cierne, se queda en flor, no crece, es lo que dijo Salomón. Oiga, que acontecía a los viñedos: las zorras pequeñas echan a perder la viña, porque las viñas están en cierne, están en flor. Satanás, oiga, es especialista en arrancar la flor que hay en ti que producirá fruto. Arrancar lo que Dios quiere formar en ti, lo que Dios quiere hacer. Él no quiere permitir que la palabra de Dios germine en ti y Dios logre su plan y su proyecto. Las cosas peligrosas no necesariamente son las cosas malas en términos de que se vean malas abiertamente. Las cosas buenas. Las cosas buenas es el peor enemigo de lo mejor. Porque son buenas, nosotros nos ocupan, pero no nos damos cuenta que lo mejor se pierde. Es como aquel que dice: yo estoy buscando un trabajo, yo estoy buscando un empleo, porque es bueno tener un empleo, y puedo tener dinero, y puedo tener un carro, y puedo tener el celular 5ª, 6ª, 7ª, 8ª generación, que no se moja, que no se cae, que puedo tener lo que yo quiera. Y es bueno trabajar y es honroso, pero cuando lo bueno te hace perder lo mejor, amados hermanos, es el engaño, oiga, de la vida sobre nosotros.
y llega el terreno fértil. Este es el que oye y entiende el mensaje. No es un terreno duro, ni superficial, ni espinoso. Es el que quiere oír y reflexiona lo que oye. Es aquel que le dice a Dios: háblame hoy. Y si me tienes que hablar fuerte, pues háblame fuerte. Y si me tienes que jamaquear, jamaquéame. Lo que yo quiero es hacer tu voluntad. Lo que yo quiero es cumplir con lo que tú quieres en mi vida. Lo que yo quiero es agradarte en todas las cosas. Es el que quiere oír y reflexionar en lo que oye. Lucas, cuando dice esto, dice: es el que tiene los que son los de corazón bueno y recto y retienen la palabra oída. En el caso de la evangelización, es el pecador que reconoce la necesidad de perdón. Y estos receptores tienen varias características que los hacen terrenos fértiles. Número 1, su mente está abierta. Siempre están deseando aprender. Le han dado a Dios el dominio, el control de su mente. Como dice la Escritura, tienen la mente de Cristo. Han permitido, como dice Pablo, que su mente sea renovada, transformada. Están dispuestos a escuchar. Hay gente que cierra los oídos porque no quieren escuchar algo que sea contrario a lo que ellos creen. El orgullo no es estorbo, ni están demasiado ocupados para escuchar. Número 3, comprende, está dispuesto a aceptarlo. Le dan cabida al Espíritu Santo de Dios que nos enseña. La Biblia dice: Él nos guiará a toda verdad, a toda justicia. Y número 4, traduce en acción lo que escucha. No se queda aquí el domingo. Y decía yo esta mañana que mientras preparaba esta reflexión, recordaba al pastor Joel Torres cuando le tocaba a veces cerrar los cultos. Él siempre hacía una oración en la cual él decía: Señor, esta palabra que hemos recibido hoy, que la recordemos esta noche, pero que mañana meditemos en ella. Y seguía así diciendo, y el miércoles y el jueves era una continuidad de la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Produce fruto, traduce en acción lo que escucha. Y dice el escrito bíblico que dan fruto a 60, 100, a 30, 60 y 100. Porque el Señor, amados hermanos, sabe y le gusta la diversidad. Y sabe quién da 30, 60 y 100. Lo importante es que el que da 100 no esté dando 30. Y el que da 60 no esté dando 30. Sino que demos el fruto que Dios espera de nosotros. La lección de esta parábola para los que evangelizamos es que cuando sembramos la semilla no debemos esperar resultados inmediatos. En la naturaleza el crecimiento nunca tiene prisa. Por mucho tiempo pasa mucho tiempo en lo que una bellota se convierte en un roble. Los discípulos tenían que conocer las dos caras de la moneda. Tenían que conocer el éxito inmediato y tenían que conocer que las cosas no necesariamente saldrán como ellos esperan. Y en la evaluación que podamos hacer, amados hermanos, de nuestra propia vida en esta mañana, la pregunta es: ¿qué estorba mi crecimiento cristiano? Pablo le dijo a los corintios: así que, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, hoy, no, mañana, no, un ratito después, no, creciendo en la obra del Señor, siempre. El llamado de Dios es a retener la palabra, a absorber los nutrientes de la misma.
Cuando Pablo habló en otra ocasión también a los corintios, en el capítulo 15, versos 1 y 2, dijo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Creer la palabra no es solamente decirlo, es evidenciarlo en nuestro diario vivir. Cuando habló a la comunidad de Tesalónica y le estaba dando un listado de virtudes que deben tener los creyentes y dándole un listado de las características que los hacen una iglesia auténtica, los llamó y les dijo: no apaguéis el espíritu. Los llamó y les dijo: no menosprecéis las profecías. Los llamó y les dijo: examinadlo todo, retened lo bueno, aférrense a lo bueno, distinguid entre lo falso y lo cierto. Cuando habló el joven Timoteo y le habló acerca del deber de él pastoral, le dijo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. El consejo a Timoteo es: Timoteo, yo te di un boceto, te di un patrón, te di un modelo. No te salgas de ahí, retén la enseñanza. Lo que te di es precioso, reténlo, manténlo puro con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando habla el escritor de Hebreos, en el capítulo 3, el verso 14, dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios quiere, amados hermanos, que vivamos en su eterno reposo, y eso depende de nuestra capacidad de retención. Le repite a los hebreos en el 4:14 y le dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Está diciendo: hay uno que intercedió por ti, hay uno que tomó tu lugar, hay uno que te representa, tienes a uno que es empático, tienes a uno que es misericordioso y tienes a uno que es abogado. Retén lo que se te ha dado. Cerramos con lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, verso 25, en el mensaje a Tiatira. Después que alaba a esta iglesia, le dice: pero tengo contra ti que tolerabas a Jezabel, que tolerabas la idolatría. Y dice: pero hay unos pocos entre ustedes que no tienen esa doctrina. A ellos les dice: no os impondré otra carga, pero lo que tenemos, retenedlo hasta que yo venga. Y el mensaje a la iglesia de Filadelfia en el 3:11, la iglesia sin peros, la iglesia fiel en la persecución, le dice en el verso 11 del capítulo 3: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Te invito a estar de pie. Es posible, hay otras razones que hagan posible que tengamos problemas de retención o mala absorción. Uno de estos es que como vasija esté roto, esté rota. Es que como vasija esté requebrajado y todo lo que se deposita en ella se vacía, se pierde. Qué bueno que Dios dejó al Espíritu Santo, al Consolador, con nosotros. Aquel que es capaz de sellar toda fisura, aquel que es capaz de componer todo lo roto, aquel que es capaz,
oh, de pasar su aceite sobre nuestros corazones y nuestras almas y volvernos a la funcionalidad, es el Dios que también está aquí. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu situación? Hoy habla con tu Señor. Dile a tu Señor: aquí estoy, Señor, y quiero que el terreno de mi corazón esté más que fértil para que la palabra tuya, Señor, haga en mí su propósito y yo pueda dar fruto abundante y bueno para la gloria de tu nombre. Podemos alabar al Señor, aleluya. Medite